Muchas gracias por tu atención a este video y a este canal, cosa que siempre te agradezco mucho. Hoy vamos a comentar un artículo de un profesor de historia, de un profesor español, que te lo voy a adjuntar el artículo. Me lo ha enviado un buen amigo de este canal y me parece que es muy importante, que es esencial que hablemos de él. La temática del artículo es, como no, una vez más, la leyenda negra antiespañola. Y las cosas que dice este hombre, estando de acuerdo con prácticamente todas ellas, es un hombre que sabe mucho, es un catedrático de Historia de América, catedrático en la Universidad de Sevilla, el profesor Mira Caballos, realmente un hombre al que le tengo una enorme admiración, aunque solo sea porque ha sido de los pocos que ha puesto al descubierto las mentiras y los embustes de la reina de la leyenda rosa, aunque solo fuera por eso. Pero hay cosas que me llaman muchísimo la atención y de las cuales te quiero hablar a continuación. Si he puesto como título de este video La leyenda negra y los copos de nieve es por algo, porque hay varias metáforas. La primera es que la leyenda negra es como los copos de nieve, que se derriten muy fácilmente. Apenas llegan a tocar el suelo, pues acaban derritiéndose, sobre todo pues en lugares como España o lugares como muchas colonias del Imperio Español, que son de clima caliente, y la poca nieve que cae se derrite fácilmente, muy fácilmente. Pero también este símil me sirve para otra cosa más, y es francamente una de las cosas más llamativas, y es el poco aguante que tienen los españoles actuales, los de este momento, para aceptar la realidad histórica. El profesor Mira Caballos, en al menos dos ocasiones de su artículo, se ve en la necesidad como de pedir perdón casi, o de decirle a la gente que, bueno, hay una historia negra que realmente es historia y que es real y que él la conoce perfectamente bien y tiene documentación sobreabundante para cerrarle el pico a todos los farsantes de la leyenda rosa. Pero el hombre se ve en la necesidad de decirles, bueno, no pasa nada, así es, esto no lo hicimos nosotros, lo hicieron otros fulanos de hace mucho tiempo. Hay una especie como de temor del señor Mira Caballos de que vayan a tomar a mal sus comentarios y que, no sé, quizá tiene miedo de que la leyenda rosa y sus amigos neofascistas y neonacionalistas vayan a mandar matones a buscarle a la universidad para provocarle, o peor todavía, para darle una soberana paliza. Es algo realmente que me ha chocado mucho en este artículo. Es lo primero que me ha chocado, pero ojo, no es lo único. Mi siguiente perplejidad con el artículo del profesor Mira Caballos es que empieza a describir cosas que él conoce muy bien y que las tiene perfectamente documentadas, como por ejemplo las violaciones a las mujeres indígenas. Tiene la valentía de decir, como yo he afirmado y muchos otros, que el mestizaje no fue el resultado de una cooperación amistosa y amorosa entre dos pueblos. No, señor, fue el resultado de una violación masiva y constante durante siglos. Eso fue una brutalidad. Pero después de decir esto, el profesor Mira Caballos viene y nos dice que, ojo, mucho cuidado, es que entonces, en aquellos tiempos, la violación no era una cosa grave, no se castigaba, se toleraba de otra forma. Bien, de acuerdo, es posible que la sensibilidad de los tiempos modernos sea mayor, pero mucho cuidado, ya en aquellos tiempos existía un rechazo a esas prácticas tan execrables. El mismo Mira Caballos menciona a un personaje que era un verdadero monstruo, un pederasta, que no es que violaba mujeres, violaba niñas pequeñas de 6, 7 años.
Y era algo que hasta los propios españoles, sus colegas, sus compañeros, estaban asqueados de este tipo, literalmente asqueados, con lo cual no había esa tolerancia que el profesor Miracaballos nos quiere hacer creer. En las novelas ejemplares, Miguel de Cervantes expone varios casos de violación y en ningún momento la presenta como que era algo bueno, que en fin, que así es la vida y que no pasa nada, y que no, en absoluto. Cervantes es muy claro en mostrar el rechazo de aquella brutalidad, de aquella violencia contra las mujeres. Por lo tanto, el señor Miracaballos está equivocado. También nos trata de decir, bueno, es que todo el mundo hacía lo mismo. Tampoco es verdad, no todo el mundo hacía lo mismo. El mismo Cervantes, por ejemplo, en su novela ejemplar La española inglesa, nos cuenta un hecho histórico que fue una invasión de los ingleses a la ciudad de Cádiz, que estuvieron allí durante un largo tiempo. Y cuenta, y es histórico, esto hay referencias, que los ingleses no tocaron a una sola mujer española. Nada, absolutamente nada. Con lo cual no es cierto lo que nos quiere decir el profesor de que, bueno, así era, y esto lo hacían todos. Que este va a ser un argumento que nos va a volver a repetir varias veces durante todo el artículo. Esto era lo que hacía todo el mundo y no es verdad. Nos dice el profesor Miracaballos que, bueno, pues todas las conquistas, todos los enfrentamientos, los choques entre distintos estados, distintas culturas, etcétera, etcétera, todos tenían los mismos patrones de violencia que las legiones romanas, que eso no es cierto. Exactamente por las mismas épocas en las que se produjo el genocidio americano e incluso un poquito antes, España había ocupado y había invadido y había ocupado todo el sur de Italia y después muchas partes del norte de Italia. Y no hay registros, no hay memoria, no hay datos de que las aberraciones, la violencia, la destrucción, el abuso, el robo, el expolio que se hizo en América se hiciera para nada en Italia, en las posesiones españolas en Italia. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de Portugal. En la época de Felipe II, un poquito después de todos estos desastres y genocidios, España invadió Portugal y tampoco se registraron semejantes barbaridades y abusos. En cambio, sí que se registraron en la Guerra de Flandes. La Guerra de Flandes fue extraordinariamente cruel. ¿Y por qué? Pues porque, primero, contra los indígenas tenían la excusa de que no eran cristianos, de que no eran católicos, de que no había nadie que los pudiera defender, con lo cual tenían carta blanca, tenían permiso para hacer los horrores que les diera la gana. Y contra los Países Bajos la excusa que tenían es que eran herejes, y por ser herejes se merecían todas las salvajadas que les pudiera pasar por la mente humana. Y por eso se destacaron. Y de ahí viene esa historia negra que nos quieren hacer creer que es leyenda. Es absoluta historia, que no se engañe nadie. Por otro lado, España pudo haber hecho las cosas de otra forma y se han hecho a lo largo de la historia las cosas de forma distinta. Por ejemplo, naciones que ponían más énfasis en la violencia, en el comercio que en la violencia. La expansión de todos los fenicios por el Mediterráneo fue una expansión comercial, no iban matando gente, sino que iban comerciando con la gente. Los griegos también habían hecho lo mismo en su momento. La expansión del cristianismo en las zonas germánicas, en un lugar en donde ni siquiera las legiones romanas habían logrado imponer su violencia, los cristianos, exactamente los benedictinos, llevaron el evangelio. ¿Y cómo lo llevaron? Pues abriendo misiones. Llegaban a los bosques impenetrables de la Germania, hacían un claro en el bosque, instalaban allí un monasterio, se iban unos cuantos héroes al monasterio y allí, con una enorme paciencia, iban convirtiendo, educando, enseñando,
haciendo que progresaran aquellos pueblos. Exactamente lo mismo hicieron después en América, porque en América también se podía hacer y lo hicieron los jesuitas. Las misiones jesuitas del Paraguay demostraron que ese encuentro de civilizaciones, ese encuentro de España con los indígenas no tenía que haber sido aquel desastre sangriento. Los jesuitas hicieron una labor de civilización, de conquista pacífica, de convencimiento. Con lo cual, señor profesor Mira Caballos, con todo el respeto que usted me merece, será por miedo, será por prudencia, será porque el ambiente español le obliga a decir esas cosas, pero no es cierto. No todo el mundo hizo lo mismo y no era necesario hacer lo mismo y no hay por qué justificar esa historia negra y sangrienta de España porque en estos momentos es lo que está de moda o es lo que impone esa agresividad nacionalista y neofascista. Pues con esto llegamos al final de mi video. Te agradezco muchísimo la atención que me has dado y bueno, da pena constatar cómo están las cosas con la leyenda rosa en España y que mientras hay mamarrachos, auténticos mamarrachos que son unos ignorantes, escribiendo y diciendo salvajadas, mentiras y manipulaciones, verdaderos conocedores de la historia como el profesor Mira Caballos tengan que estar haciendo equilibrios y piruetas para no caerles mal. Realmente es asombroso. Nosotros en este canal seguiremos diciendo la verdad, sin miedo y poniendo las cosas claras, con datos, con fuentes, con la verdad por delante. No nos importa. Sé feliz, cuídate mucho y seguiremos hablando. Hasta pronto.